Si de la brillazón nacen fantasmas, no dejes que te invadan con su blanco rencor, con su patética resignación, con el lamento que baja del atuel y trae consigo un eco en la oquedad de viejos sauces. No dejes que te abrace seductora la otra mujer de Lot, la que quedó en Sodoma y vive en la impasible sonrisa de la estatua. Pasa y no mires, sigue de largo, cruza como un sonámbulo por los guadales grises. Huye de las sirenas, ensayarán su canto para hundirte con ellas en las rojas marismas del crepúsculo, donde la rastrillada se hace singladura y el desierto recobra sus rumorosas playas, sus gaviotas, encontrarás un ancla y un tridente, los restos carcomidos de un naufragio. Construye tu navío, tu balsa, y aléjate. Navega hacia el olvido, sí, tan lejos que no pueda alcanzarte la hechicera. No dejes que la sal que hay en sus lágrimas te conmueva. Huye del salitral, huye contigo, no mires hacia atrás, no te detengas. Acabo de compartirles Rastro en la sal, un poema de Juan Ricardo Nervi, escrito en 1979 y publicado en 1980 en este poemario homónimo, Rastro en la sal. Juan Ricardo Nervi, poeta, pero pedagogo, nuestro Paulo Freire, y también escritor y hacedor de aquello que se entiende por la pampeanidad, la pampa gringa tal vez. Juan Ricardo Nervi es un nombre para la pampa y es un nombre que nace de la pampa, allá en Castex. Esto está editado por Ediciones La Arena. ¿Y por qué elegimos hoy hablar de este filósofo, de este pedagogo pampeano Juan Ricardo Nervi en este primer ratito de Bang, que es un programa que se ocupa de la literatura policial? Porque justamente hoy nos vamos a ocupar de un rastro de sal. Vamos a irnos desde Castex hasta Inglaterra. Vamos a irnos a la calle Baker, al 221B de la calle Baker. ¿Quién nos va a acompañar hasta allí? Pues ¿quién va a ser? Damián Repetto, el detective literario. Les dije que nos íbamos a Inglaterra y no les estoy cobrando nada, ¿eh? Estamos llegando sin poner un peso. Estamos llegando al 221B de la calle Baker. Estamos hablando entonces de Estudio en Escarlata. Estamos hablando de Sherlock Holmes. En algún momento íbamos a llegar. Damián Repetto, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Bueno, me alegro muchísimo. ¿Qué podemos decir, no de Sherlock Holmes, que vamos a hablar dentro de un rato, sino de Sir Arthur Conan Doyle? Arthur Conan Doyle probablemente es mucho menos famoso que su personaje. No, Sherlock Holmes es probablemente el personaje literario más famoso. Se han hecho de las obras de Conan Doyle, protagonizadas por Sherlock Holmes, decenas, centenares de adaptaciones para tele, películas, dibujitos animados, decenas, centenares de personajes inspirados en los libros de Conan Doyle. También se han hecho como una suerte de spin-off a partir de la obra de Sherlock Holmes. Y Conan Doyle es un tipo que tuvo una vida relativamente curiosa. Fue como el personaje de John Watson, médico en las guerras coloniales inglesas, y tiene algunas cuestiones curiosas más allá de el personaje propiamente dicho Sherlock Holmes. Por ejemplo, escribió el primer cuento largo, novela corta, protagonizado por dinosaurios. Ajá. Un mundo perdido. El mundo perdido lo llamó en 1892. Y también escribió un cuento que se llama El lote 249, que es el primer relato en el que aparece la idea de la momia que se levanta de su tumba y quiere atrapar a las personas para vengarse, una suerte de maldición, ¿no? Entonces, digo, más allá de su obra literaria relacionada con el policial, tuvo una vasta obra. De hecho, él escribió con el personaje Sherlock Holmes 4 novelas y 56 cuentos, o sea, en 60 historias aparece. En la primera, en Estudio en Escarlata, El signo de los cuatro, El Valle del Miedo o El Valle del Terror y El Sabueso de los Baskerville. En algún momento lo quiso matar a Sherlock Holmes,
en un cuento de 1893 que se llama El problema final. Pero no pudo hacerlo. O sea, de hecho lo hizo en el relato. Es asesinado por su aparente enemigo James Moriarty. Pero durante años la gente lo presionó, escribía a las revistas y a los diarios para que él reviviera el personaje, e hizo un poquito de trampa. Lo revivió en El sabueso de los Baskerville de 1892, pero era una especie de precuela, una historia previa a la muerte de él. Y al año siguiente lo tuvo que revivir, y dijo que en realidad cuando había caído, él murió cayendo de unas cataratas en Suiza. Dijo que en realidad no se había muerto en esas Era cataratas. poco verosímil. Pero la gente quería. La gente lo quería vivo, a Sherlock Holmes. Y de verdad es esto que vos decís, ¿no? No hay año en el que no se haga una nueva serie, en el que se invente incluso hoy en día un nuevo formato para contar. De hecho, ¿no? ahora actualmente la serie que se está... Bueno, terminó la primera temporada, se llama El joven Sherlock. Claro. ¿no? Que son los años de adolescencia, juventud de Sherlock en Oxford. Y hay un detalle que para mí es lo más interesante, que sirve mucho para separar vida y obra de un autor, porque lo vamos a ver cuando analicemos el cuento, lo que caracteriza o la novela, no el cuento, la novela, lo que caracteriza a Sherlock Holmes es el método analítico, la razón como método para el descubrimiento de los misterios. Sin embargo, Conan Doyle era un espiritista, estuvo casada con una espiritista y era un fervoroso creyente en las hadas. Era de la metafísica, más que nada. Era sí, medio ladri. De hecho, su creencia tan fervorosa en los espíritus lo llevó a tener enfrentamientos con muchos de sus contemporáneos, ¿no? Porque era como este tipo que es capaz de escribir este personaje tan inteligente y tan racional cree en ese mundo. Esta es la época, ¿no? El siglo XIX es el mundo, la época de los espiritistas. Yo le voy a ser sincera a nuestra audiencia. No lo tengo recorrido a Conan Doyle, la verdad, y tampoco a Sherlock Holmes. Así que voy a aprender en este programa a la vez que aprenda nuestra audiencia, a la par de nuestra audiencia. Así que te pongo todo. Me voy a concentrar para hacerlo correctamente. Para hacerlo correctamente, porque bueno, tengo que luego salir al mundo con algo. Entonces vamos a tener en el segundo bloque Estudio en Escarlata, y yo les prometí que acá iba a haber un rastro de sal, en esa pésima manera que tengo yo de leer la poesía. Leer poesía no es fácil. No es para nada fácil. A mí en general me avergüenza bastante leer poesía en voz alta y en público, porque no es para cualquiera. Conozco muy poca gente que sabe leer bien la poesía. Puedo nombrar uno. Bueno. ¿Te interesa que nombre uno? Nómbralo. Eugenio Conchés. Eugenio Conchés lee maravillosamente la poesía. Pues bien, entonces, ¿te dejo con nuestra audiencia? Déjame así cuento Estudio en Escarlata. Perfecto. Estudio en Escarlata fue publicado por primera vez en 1887 y es un hito en la historia de la literatura policial porque es el libro en que apareció por primera vez Sherlock Holmes. La primera parte son las memorias del doctor John Watson. Watson es un médico que ha participado en la guerra anglo-afgana, ha sido dado de baja debido a que tuvo fiebre tifoidea, y en 1881 está de vuelta en Londres, enfermo y sin dinero, y tiene que conseguir a alguien para compartir un departamento porque la plata no le alcanza para alquilar uno solo. Por medio de un amigo conoce a Sherlock Holmes. La primera vez que lo ve está en el laboratorio del Hospital San Bartolomé, haciendo una serie de experimentos químicos para decantar hemoglobina de unas muestras de sangre. Cuando lo ve, Watson se encuentra con un tipo extrañísimo. Parece ser un erudito en ciencias muy variadas como la geología, la química, ser un experto, por ejemplo, en tipos de tabaco, y al mismo tiempo ser un ignorante absoluto en materias como filosofía o astronomía. Llega incluso a desconocer el hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol. También es un experto tañidor de violín.
simpatizan mutuamente y deciden buscar un lugar para vivir. Y ese lugar va a ser una dirección mítica, el 221B de Baker Street o el 221B de la calle Baker. Cuando se mudan, recién ahí, John Watson descubre que su amigo Sherlock Holmes trabaja de detective consultor. ¿Y qué es un detective consultor? Como su nombre lo indica, alguien que es consultado por la policía cuando se ve atrapada en un enigma irresoluble. En un ensayo publicado en una revista, titulado El libro de la vida, Sherlock Holmes explica en qué consiste su ciencia de la deducción. Allí, lo que explica Holmes es que a partir de rastros mínimos, como por ejemplo la forma de la oreja de una persona, la forma de las uñas, la manera en que mueve las manos, un rastro de polvo en la palma, en el borde del saco, un poco de caspa, lo que sea. Pequeños detalles permiten sacar enormes conclusiones. A partir de esas características mínimas se conoce un sujeto. Watson lo que cree es que exagera un poco, que es un poco soberbio. Pero en ese momento reciben un mensaje y a partir de una serie de observaciones, Sherlock Holmes deduce que el mensajero es un ex agente de la Marina de la Reina. Y no solo eso, sino que descubre, le dice que usted, Watson, es un ex médico que ha participado en la guerra, que ha sido dado de baja, a partir también de una serie de deducciones que saca, por ejemplo, la forma marcial en que se sabe para Watson. El mensajero traía una nota del inspector Tobias Grierson de Scotland Yard, que lo citaba en las afueras de Londres, en una casa abandonada. Allí se descubrió un cadáver de un hombre adulto. Estaba tirado en el medio de la casa abandonada sin violencia aparente. En el bolsillo tenía un reloj con cadena de oro. Había un estuche como de pastillas y una serie de pastillas tiradas alrededor. También había un mensaje que estaba dirigido a un tal Enoch Drever. Pero, y esto es lo más importante, en la pared estaba escrito con sangre un mensaje, Rache. Rache se escribe, venganza en alemán. Holmes observa un poco todo, ve un poco de tabaco, de ceniza de tabaco, estudia el camino que dirige de la calle a la mansión y saca una serie de conclusiones. Primero, que el asesino no es uno, sino que son dos, o en todo caso un asesino y su cómplice, y que llegaron en un coche de alquiler. También deduce la altura y ciertas características físicas del asesino. Y en diálogo con un policía, que fue quien dio la voz de alarma, le dice el policía que no vio nada, solamente un tipo que andaba tambaleándose. Holmes se da cuenta que ese tipo que andaba tambaleándose era uno de los asesinos, y a partir de la descripción del policía tiene una leve idea de cuál es el aspecto físico del asesino. Y un detalle más. El muerto no tiene anillo de casado, pero sí tiene en el dedo la aureola que deja la falta de luz, porque ha usado durante mucho tiempo un anillo. De vuelta en el 221B de la calle Baker, Sherlock Holmes publica un mensaje, una especie de clasificado en el diario, donde dice que ha encontrado un anillo de determinadas características y que quiere devolvérselo a su legítimo dueño o dueña y que lo pasen a buscar. Al poco tiempo se presenta una mujer anciana que dice que ese anillo perteneció a su hija, que lo ha perdido y que lo quiere recuperar. Holmes le da una réplica y deja que la anciana se vaya, se va muy rápidamente. Y Watson le dice, ¿qué sacamos en concreto de esto? Sacamos algo muy importante. Esa anciana no era una anciana. Esa anciana era un hombre disfrazado, no solo un hombre disfrazado, es probablemente el asesino o uno de sus cómplices. Al poco tiempo reciben un nuevo mensaje. Aparece un segundo cadáver. En un hotel aparece muerto el secretario de Enoch Drever. El inspector Gregson y su socio
Lestrade están desconcertados porque encuentran una cajita, una especie de estuche como el que tenía el primer muerto en el bolsillo, con 2 pastillas que tenían. Una pastilla, un veneno de acción rápida, y otra pastilla, un veneno de acción lenta. Y no obstante, el cadáver está muerto violentamente de una puñalada en el pecho. Holmes lo que deduce es que de alguna manera el asesino está jugando con sus víctimas. Observa la situación en esa habitación de hotel y saca una serie de conclusiones. Cuando se va, le dice a Gregson y Lestrade: en 24 horas este crimen va a estar resuelto. Llega a su casa, el 221B de la calle Baker, toca un poco el violín, que es lo que él hace cuando necesita concentrarse, y le manda un mensaje a la policía para que vayan a la mansión abandonada. Holmes tiene la certeza de que el asesino va a ir a la mansión a buscar el anillo. Y allí lo están esperando Watson y él mismo. Lo atrapan. Este asesino, que no voy a decir quién es, confiesa el crimen. Y acá termina la primera parte. La segunda parte de la novela, que van a tener que leer ustedes, no transcurre en Londres. Viaja 30 años en el tiempo, al pasado, y muchos kilómetros, porque transcurre en Utah, en Salt Lake City, en la tierra de los mormones. Y les recuerdo una hermosa frase que aparece en este libro, Estudio en Escarlata, que dijimos al cierre del primer Bank. Una vez que se descarta lo imposible, por más improbable que parezca, lo que queda es la verdad. Seguimos en Bang, seguimos con Sherlock Holmes y hoy Estudio en Escarlata. También, repito, prometimos un rastro de sal. Bueno, ¿dónde está? Y el rastro de sal está en la segunda parte de la novela. Una vez que se atrapa el asesino, cuyo nombre, tuve la precaución de no revelar, los hechos se trasladan hacia Utah, a Salt Lake City, la ciudad del lago Salado, la tierra de los mormones, que es la principal cantera salina de Estados Unidos. Y ahí hay una historia de amor, de locura y de muerte que se cuenta en la segunda parte de Estudio en Escarlata. En la segunda parte. ¿De dónde proviene este método tan minucioso de Sherlock Holmes? Hay un ensayo del historiador italiano Carlo Ginzburg, donde él cuenta una historia interesantísima. Un crítico de arte, la historia del crítico de arte es compleja, me voy a limitar al nombre, se llama Giovanni Morelli, escribió una serie de libros de teoría del arte con mecanismos para evitar falsificaciones. Y él tenía una teoría. Los falsificadores, dice él, se concentran en los rasgos distintivos de los grandes pintores. Y esos son muy fáciles de imitar. Y es lo que revisan los expertos. En cambio, lo que hay que revisar para ver si una obra es real o es una farsa son los detalles mínimos, la forma en que dibujan las manos, los pies, las orejas, las narices. Es decir, a partir de detalles mínimos se puede aplicar un método inductivo para descubrir la totalidad. Ese libro, dice Carlo Ginzburg, lo leyeron 2 personas importantes. Lo leyó Sir Arthur Conan Doyle, pero también lo leyó Sigmund Freud. Y aplicaron la idea del método indicial a sus respectivas ciencias, a la literatura policial, y Freud lo aplicó a la literatura, al psicoanálisis. Lo que para Sherlock Holmes son pistas, para Freud serán síntomas. Y todo proviene de la crítica del arte. De este crítico del arte que tiene una historia fascinante. El roomie de Holmes es Watson, Sí, ¿no? John Watson. John Watson. Pero no tiene las mismas características que el compañero de Dupin. Este tiene nombre, por lo pronto. Primero, un poco ese rol. Que tiene nombre, es un actante importante en las novelas y en
en los cuentos, sobre todo en los cuentos, y también tiene la voluntad manifiesta de convertirse en escritor. Claro. A lo largo, a medida que avancen las obras y los años, John Watson va a ir publicando los casos. Se tematiza una especie de metaliteratura, se literaturiza los propios casos que ellos investigan. Y es un hombre formado, es un médico, pero que le sirve de contrapunto, ¿no? Es el narrador, siempre John Watson es el narrador, y le sirve de contrapunto la aparente crasitud de Watson a la inteligencia luminosa de Sherlock Holmes. ¿Qué otras características tiene este detective de enigma, del policial de enigma? Holmes particularmente. Holmes tiene esta erudición absoluta en temas extraños, como por ejemplo estampitas de distintos países, un experto en pisadas, huellas o en distintos polvos de tabaco, pero al mismo tiempo es un absoluto ignorante de otras cosas, lo que les decía yo cuando contaba el resumen. No sabe, por ejemplo, que la Tierra gira alrededor del Sol, ignora casi todo eso porque no tiene una aplicación práctica, pero también tiene unos ciertos hábitos que va a ir desarrollando a lo largo de las novelas. Por ejemplo, en El signo de los cuatro, la segunda novela que protagoniza Sherlock Holmes, en el medio hay muchos cuentos, descubrimos que Holmes, cuando se aburre y no tiene nada que hacer, se inyecta una solución al 7% de clorhidrato de cocaína. Aclaremos que en ese momento la cocaína no era considerada la droga que es considerada hoy. De hecho, era un medicamento fabricado por un solo laboratorio en el mundo, los laboratorios alemanes Merck, y era de una venta mucho más accesible que la de la morfina, cuyos efectos adversos ya se habían determinado. Entonces, muchas veces, los que no consumían morfina sí consumían clorhidrato de cocaína. Y también es un violinista, un eximio violinista, cuyo ejercicio del violín le sirve para concentrarse, para que sus células grises, diría Poirot, Agatha Christie con Poirot, comiencen a trabajar. Y si hablamos de la forma de la escritura de Sherlock Holmes, ¿es compleja o es una literatura lineal? Es sumamente sencilla, es una literatura popular que se publicaba en diarios de tirada gigantesca, que traspasó el Atlántico porque empezó a publicarse en diarios de Estados Unidos. Se hizo muy, muy rico Sir Arthur Conan Doyle. De hecho, en algún momento, como contaba al principio, no le pesó el personaje de Holmes, lo quiso matar y no pudo. No pudo porque llegaron hasta amenazarlo los lectores, los diarios, él pedía a los diarios toneladas de guita para que le dijeran, bueno, no podemos pagar eso, no escriba más, y los diarios lo pagaban porque la gente, cuando él mata a Holmes, cuando Moriarty mata a Holmes en las cascadas de Regenthal, hubo una desuscripción masiva de los diarios. La gente compraba los diarios no para enterarse de las noticias, sino para leer los cuentos de Arthur Conan Doyle. Y respecto de eso, hay una serie de mitos cinematográficos que giran en torno al personaje. Por ejemplo, la idea de Moriarty. En todas las series, James Moriarty aparece como su archienemigo, el archienemigo de Marvel o de DC Comics. Y en realidad no es así. Moriarty aparece en 2 textos nomás. En el cuento en el que lo asesina y en el último saludo del escenario, que ni siquiera aparece como personaje, sino que hay una banda de criminales que actúa a nombre de Moriarty. Es decir, fue una creación para los esquemas totalmente estructurados y rígidos de la televisión. Y la frase tan repetida, elemental, mi querido Watson, es una frase que nunca escribió Arthur Conan Doyle. Esa frase aparece en la primera adaptación cinematográfica de Estudio en Escarlata, que es del año 1929. Algo similar pasa con una frase que también se repite muchísimo, que se le atribuye a Cervantes, ¿no? Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Eso nunca en su vida lo escribió Cervantes. Esa frase también es fruto del guión de la primera adaptación cinematográfica. Apasionadísimo el señor Damián Repetto, hoy nuestro detective literario, hablando de Sherlock Holmes. Yo he aprendido, dije en el primer bloque, que de esto sabía poco y nada, más nada que poco, y me llevo mucho para mi casa. Bueno. ¿Vas a leer Estudio en Escarlata? Lo voy a leer. O sea, lo empecé muchas veces, la verdad.
y nunca lo terminé. Entonces, bueno, será cuestión de volverlo a empezar. A veces con los libros pasa eso, que uno no los puede avanzar hasta que en un momento o decide abandonarlos para siempre, como con aquel amor, o continuar Sufriendo. sufriendo. ¿Llegamos hasta acá? Llegamos. Muy bien, Damián Repeto. Nos vamos a encontrar entonces en el próximo Bang, acá por la televisión pública pampeana. Nada puede salir mal si todo empieza en un camino.